El hipertiroidismo, que vamos a ver a continuación, no es más que una patología que cursa por el efecto excesivo de las hormonas tiroideas sobre los tejidos del organismo, ¿no? Estos van a desarrollar una serie de sintomatología que es típica de esta enfermedad. Si en el hipotiroidismo teníamos una falta de hormonas, en el hipertiroidismo, por el contrario, tenemos un exceso de hormonas tiroideas. Bien, al igual que en el hipotiroidismo, en el hipertiroidismo en este caso vamos a hablar de su etiología, ¿no? ¿Cuál es la causa principal? Hay muchos factores que pueden inducir a la aparición de un hipertiroidismo. Entre las más frecuentes, por ejemplo, tenemos la enfermedad de Graves-Basedow, también tenemos el hipertiroidismo que está relacionado con el bocio nodular multifuncionante, el adenoma tóxico, las tiroiditis, ¿no? La enfermedad trofoblástica gestacional, incluso en el embarazo se puede apreciar un aumento de las hormonas tiroideas, el hipertiroidismo iatrogénico, ¿no? Por ejemplo, por la amiodarona, que es un fármaco, pero los principales son la enfermedad de Graves, el bocio multinodular hiperfuncionante y el adenoma tóxico. Hablar un poquito de las tiroiditis, por ejemplo, son enfermedades que cursan con inflamación de la glándula tiroides y que al ver una inflamación y en algunos casos destrucción de algunas células, pues se vierte todo el contenido de las hormonas hacia la sangre, ¿no? Este hipertiroidismo generalmente es momentáneo, ¿no? y se resuelve con la resolución de la tiroiditis propiamente. Bien, te había indicado que las principales causas de hipertiroidismo son la enfermedad de Graves, el bocio multinodular hiperfuncionante y el adenoma tóxico. En este caso vamos a hablar acerca de la enfermedad de Graves, ¿no? Como ves en la diapositiva, te hago énfasis en que la enfermedad de Graves es la causa más frecuente de hipertiroidismo primario. Entonces eso lo subrayas, ¿no? La enfermedad de Graves es la causa más frecuente de hipertiroidismo primario, ¿no? Es una enfermedad autoinmunitaria, es decir, hay una serie de anticuerpos que nos van a ayudar en el diagnóstico de esta enfermedad. Como toda la patología tiroidea en general, pues afecta generalmente más a mujeres, ¿no? Y el promedio de edad de aparición de esta enfermedad es entre 20 a 50 años, es decir, mujeres de mediana edad, ¿no? Vamos a sospechar esta patología en mujeres que tengan 25, 30, 40 años, más o menos en ese rango de edad de la vida. Bien, aquí tienes una imagen muy ilustrativa en la cual te indica la tríada clásica de la enfermedad de Graves, ¿no? La enfermedad de Graves-Basedow tiene una tríada clásica y es la siguiente. Primero, un bocio difuso. Después tenemos la oftalmopatía tiroidea y también la dermopatía, ¿no? Y por último, los síntomas y la bioquímica clásica del hipertiroidismo. Entonces, si tú ves en la imagen, pues ves a la señora, ¿no? Con su bocio difuso, ¿no? Si tú observas, tiene como los ojos un poco saltones, un poco más afuera, ¿no? Esta es la denominada oftalmopatía tiroidea y no es más que la retracción palpebral con la salida del globo ocular, ¿no? Un poco más. Entonces hay una retracción palpebral, ¿no? Y por eso ves esa típica oftalmopatía. La dermopatía tiroidea generalmente se puede observar a nivel de los miembros inferiores, no es más que la acumulación, ¿no? de algunos componentes, ¿no? que hacen que la piel se vuelva un poco más gruesa, ¿no? Y por último, el hipertiroidismo propiamente, ¿no? con sus síntomas que los vamos a ver más adelante. Entonces quédate con esta imagen, ¿no? La tríada clásica de la enfermedad de Graves es esta imagen que está ahí, ¿no? Bocio difuso, oftalmopatía tiroidea, en algunos casos de la dermopatía, y el hipertiroidismo con su bioquímica y su sintomatología. Te había dicho que la enfermedad de Graves-Basedow es una enfermedad autoinmunitaria, por lo tanto vamos a tener algunos anticuerpos que nos van a ayudar
en su diagnóstico, entre los cuales tenemos el anticuerpo antitiroglobulina como primer marcador, los antitiroperoxidasa. Estos dos que te menciono ya los hemos visto en otra enfermedad autoinmunitaria de la tiroides. ¿Cuál era, si tú recuerdas? ¿No? La enfermedad o la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? La tiroiditis de Hashimoto también presenta estos anticuerpos, los antitiroglobulina y los antitiroperoxidasa. Pero de alguna forma, la enfermedad de Graves-Basedow tiene también otro anticuerpo que es más específico de esta enfermedad. Y te lo subrayo. Es el denominado anticuerpo antirreceptor del TSH o su sinónimo TSI, ¿no? El anticuerpo estimulante de tiroides, ¿no? Entonces, este anticuerpo es pues más propio de la enfermedad de Graves, ¿no? Si bien los otros dos también pueden aparecer en la enfermedad de Hashimoto, como el antitiroglobulina y el antitiroperoxidasa, el anticuerpo antirreceptor de TSH o estimulante de tiroides, el TSI, pues es más propio de la enfermedad de Graves-Basedow. Otra de las causas de hipertiroidismo que te he mencionado y que es importante, sobre todo en las personas ancianas, es el famoso bocio multinodular tóxico o también llamado hiperfuncionante, ¿no? Como casi toda la patología tiroidea, pues afecta más a mujeres, ¿no? Y en este caso es la causa más frecuente de hipertiroidismo, pero en el anciano, ¿no? Es la causa más frecuente de hipertiroidismo, pero en los ancianos. Nos indican que una forma de presentación puede ser un hipertiroidismo subclínico. ¿A qué me refiero con esto? Si tú recuerdas, cuando hablamos de hipotiroidismo, te había indicado que un hipotiroidismo subclínico es aquel que tiene una alteración de la TSH, pero que las hormonas periféricas T3 y T4 están normales. Pues aquí sucede lo mismo, ¿no? Hay una alteración del TSH, se encontrará disminuido el TSH, pero la T3 y la T4 estarán normales. Entonces, a eso se llama hipertiroidismo subclínico. Entonces, nos indica que este bocio multinodular se puede presentar como un hipertiroidismo subclínico, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que saber básicamente de esta enfermedad? Si tú ves en la imagen, pues ahí tienes una gammagrafía y al lado de la gammagrafía la imagen de una persona con un bocio, ¿no? En la cual ves que no es simétrico, no es difuso, sino que hay una llamativa desigualdad, por ejemplo, entre esta parte y esta parte, ¿no? Entonces, apreciamos que pueden ser unos nódulos, ¿no? Pero por el examen físico. Ya en la gammagrafía, ¿no? Que te la voy a explicar mucho más adelante con más detalle, pues se ven muchos más nódulos dentro de la tiroides, ¿no? Esta gammagrafía te voy a hacer un esquemita más o menos de cómo se vería la tiroides. Ahí tenemos un primer lóbulo, el istmo, otro lóbulo, vamos bajando, otro el istmo y otro lóbulo. Entonces te he dibujado los dos lóbulos y el istmo de la tiroides, ¿no? Entonces tú ves donde marca el trazador, pues un nódulo, y aquí hay otro nódulo, ¿no? El trazador marca más nódulos. Entonces aquí ves otro nódulo, sobrepuesto otro nódulo. Entonces, como ves, son varios nódulos dentro de la tiroides, ¿no? Entonces, por eso se llama bocio multinodular. Y como presenta clínica hipertiroidea, se llama hiperfuncionante o tóxico. Otras causas de hipertiroidismo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el adenoma tóxico, que es un solo nódulo, ¿no? Si en el bocio multinodular había muchos nódulos hiperfuncionantes, en el adenoma tóxico hay un solo nódulo, ¿no? Que es hiperfuncionante, ¿no? Y puede producir también hipertiroidismo por su función autónoma. Las tiroiditis, que como te había indicado, son patologías inflamatorias de la tiroides por diversas causas, sea bacteriana o viral, ¿no? Que causan un hipertiroidismo transitorio. El hipertiroidismo hipofisario o secundario, ¿no? Es mucho menos frecuente que el primario, ¿no? Al igual que en el hipotiroidismo, en el hipertiroidismo sucede igual. El primario, ¿no? El hipertiroidismo primario es más frecuente que el hipertiroidismo secundario.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? A nivel de la hipófisis puede que haya un pequeño tumor, un adenoma hipofisario, que algunos lo llaman TSH-oma, un nombre un poco raro, pero tú quédate con un adenomita que está en la hipófisis y que secreta mucha cantidad de TSH. Esta TSH llega a la glándula tiroides y estimula la formación de muchas hormonas tiroideas. Entonces, este hipertiroidismo secundario o central, pues se debe a eso, ¿no? A un adenoma hiperfuncionante en la hipófisis. Como te había indicado, pues no es muy frecuente, ¿no? Y es más frecuente el hipertiroidismo primario. Todas las otras enfermedades que te he indicado, ya sea la enfermedad de Graves, que es la principal, el bocio multinodular tóxico, el adenoma hipofisario, las tiroiditis, producen hipertiroidismo primario. Recuerda eso, primario, ¿no? Bien, vamos a hablar de la clínica del hipertiroidismo, pero en general, ¿no? Ya sea primario, secundario, ¿no? Y estamos hablando de un hipertiroidismo en general. Si teníamos una imagen clínica del hipotiroidismo, pues en el hipertiroidismo piensa que sucede todo lo contrario, ¿no? Entonces, porque hay un exceso de hormona tiroidea. Te doy un ejemplo. Si tú en el hipotiroidismo has aprendido que a nivel cardíaco hay una disminución de la frecuencia cardíaca, hay una bradicardia, en el hipertiroidismo sucederá lo contrario, producirá una taquicardia, un aumento de la frecuencia cardíaca. Si en el hipotiroidismo tú has aprendido que la piel es fría, en el hipertiroidismo es lo contrario, la piel estará caliente. Si en el hipotiroidismo tú has aprendido que la persona sube de peso, en el hipertiroidismo sucederá lo contrario, la persona tenderá a ser más delgada, ¿no? Entonces, más o menos esa es la forma en la que deberías tú relacionar las dos enfermedades, ¿no? Pero yéndonos más específicamente al hipertiroidismo, hacemos la división entre signos y síntomas y qué es lo que tenemos. Los signos, por ejemplo, taquicardia, en los ancianos se puede presentar una fibrilación auricular, incluso temblores, la piel está caliente, está más húmeda, ¿no? Y también tenemos debilidad muscular. Los síntomas, pues puede haber hiperactividad, el paciente está irritable, ¿no? Hay intolerancia al calor y su duración excesiva, lo contrario del hipotiroidismo, que hay intolerancia al frío, ¿no? También el paciente va a sentir palpitaciones, ¿no? Va a sufrir una pérdida de peso, en algunos casos el paciente presenta diarrea, ¿no? Y en las mujeres sobre todo alteraciones menstruales, ¿no? Una oligomenorrea. Como todas las enfermedades endocrinológicas, lo primero que se tiene que hacer siempre es un diagnóstico bioquímico, ¿no? Entonces vamos a ver las concentraciones de las diferentes hormonas. Al igual que en el hipotiroidismo, el diagnóstico de la hiperfunción tiroidea se realiza mediante las siguientes pruebas, pero la prueba más importante para medir la hiperfunción tiroidea es evidentemente la determinación de la TSH, ¿no? Entonces la prueba más importante para el hipertiroidismo es la determinación de la TSH. Bueno, tienes en la imagen un cuadro similar al que hemos visto en el hipotiroidismo, ¿no? Pero aquí hay algunas variantes. Tomamos en cuenta siempre primero la TSH y luego las otras hormonas T3 y 4 que generalmente siempre van a estar elevadas, por eso es hipertiroidismo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues, por ejemplo, en un hipertiroidismo primario, que es el más frecuente, ¿no? La TSH estará baja, ¿no? Siempre estará baja, ¿no? En cambio, en nuestro hipertiroidismo secundario, que es menos frecuente, ¿no? El signo de menor, la TSH estará normal o estará elevada, ¿no? Y aquí es el paréntesis que te he indicado, ¿no? El hipertiroidismo subclínico, que cursa con una TSH que está baja, pero que sin embargo la T3 y la T4 estará normal. Entonces recuerda, en el hipertiroidismo primario la TSH está baja y en el hipertiroidismo secundario o central la TSH
estará normal o elevada, ¿no? Y en ambos casos, la T3 y la T4 están elevadas. Bien, ya hemos hecho nuestro diagnóstico bioquímico del hipertiroidismo mediante la medición de las hormonas tiroideas. Y a continuación, pues vamos a hacer algunos exámenes complementarios, ¿no? Por ejemplo, la ecografía, ¿no? La ecografía, sobre todo en pacientes que presentan bocio y clínica hiperfuncionante, ¿no? Nos sirve para ayudarnos a descartar, por ejemplo, que este bocio o que esta tiroides no tenga nódulos, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, tú ves en la imagen, una imagen de la ecografía donde te indican, ¿no? La tráquea, ¿no? Y todo lo que está alrededor en forma de una lente, pues es el tiroides, con su lóbulo derecho, con su lóbulo izquierdo, ¿no? Y ahí en el centro pues hay una estructura que es la arteria, ¿no? Es una arteria carótida en este caso, ¿no? Entonces el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo es lo que se va a apreciar en la ecografía, ¿no? Seguramente podrás detectar algunos nódulos, ¿no? El tipo del nódulo y la vascularización, etc. ¿No? Pero es un examen complementario que se realiza con frecuencia, ¿no? Sin embargo, el que nos ayuda a diferenciar con mucha más precisión entre un nódulo, por ejemplo, hiperfuncionante, ¿no? Y no, es la gammagrafía. ¿Cómo vamos a hacer la interpretación de la gammagrafía? Bueno, la gammagrafía en un paciente hipertiroideo se puede clasificar en una captación aumentada globalmente, como es el caso de la enfermedad de Graves, una captación aumentada de manera localizada, como es en el bocio multinodular tóxico, que solamente va a marcar los nódulos que están hiperfuncionantes, y obviamente en un nódulo solitario hiperfuncionante como es el adenoma, y en algunos casos no habrá captación absolutamente de nada, ¿no? Y hay clínica hipertiroidea, como es el caso de la tiroiditis y el estruma ovari. Entonces vamos a hacer unas marquitas, ¿no? Aquí tienes la imagen, ¿no? De un paciente. El círculo muestra o indica básicamente la ubicación de la glándula tiroides. La primera imagen, la imagen A, es de un tiroides normal. Tú observas, ¿no? La delimitación normal y la captación del trazado de contraste de la gammagrafía normal, ¿no? Todo está bien limitado. En cambio, en la enfermedad de Graves, ¿no? Que te lo voy a poner aquí al lado, que es la figura B, ¿no? La que estoy señalando, tú ves igual que hay un delimitado muy homogéneo, regular, igual que en la gammagrafía normal. Pero ¿cuál es la diferencia? El color. Tú ves que aquí hay un aumento del trazado y de la captación de los componentes gammagráficos, ¿no? Tú ves un color más oscuro de lo normal. Fíjate, la figura A está delimitado, pero el color es un poco más claro, ¿no? En la figura B es más oscuro. Entonces hay una captación por gammagrafía más intensa. Entonces esa es la enfermedad de Graves, que es homogénea y la captación es intensa, pero en toda la glándula. Vamos a pasarnos a la imagen C, que te estoy señalando, ¿no? ¿Qué es lo que ves aquí? Ves múltiples captaciones, ¿no? El tiroides está muy irregular, ¿no? Y hay múltiples captaciones, y hay zonas donde no hay captación, ¿no? Entonces esta irregularidad nos muestra que hay varios nódulos hiperfuncionantes. Te voy a poner al lado, ¿no? de bocio multinodular tóxico el nombre de la inicial o la letra de la imagen donde se encuentra, ¿no? Es la letra C, ¿no? Entonces tú ves la imagen del inciso C, ¿no? Una imagen irregular con una captación múltiple de muchos nódulos, ¿no? Ese es el bocio multinodular hiperfuncionante. Del nódulo solitario hiperfuncionante te lo voy a marcar el inciso D, ¿no? Tú ves la glándula tiroides, ¿no? Que está marcando
y radiotrazando un solo nódulo, ¿no? Con una intensidad muy grande, ¿no? Pero tú ves que solamente es un nódulo, a diferencia de la imagen S, donde ves varios otros nodulitos pequeños, ¿no? Entonces la imagen D está en relación con el nódulo solitario hiperfuncionante o con el adenoma hiperfuncionante, ¿no? Y si ves en la imagen E, pues absolutamente no se marca nada, ¿no? Hay un pequeño rastro solamente vago de la glándula tiroides en comparación con una gamografía normal, ¿no? Hay un pequeño rastro vago nada más. Y es que no capta absolutamente nada la gamografía, ¿no? ¿Y esto qué nos quiere decir? Hay una captación disminuida, ¿no? Hay una captación disminuida. ¿Y esto en qué patologías ocurre? Por ejemplo, en la tiroiditis, ¿no? Principalmente. Entonces, el inciso A es una tiroides normal. El B, más intenso, está relacionado con la enfermedad de Graves, si tú ves es más homogéneo. El C, ¿no? Muy heterogéneo, muy irregular, con la captación de muchos nódulos en relación con el bocio multinodular tóxico. El D, ¿no? En el cual solamente hay la captación intensa, pero en una zona solamente de un nódulo, que es el nódulo solitario hiperfuncionante o el adenoma tóxico. Y por último, en la figura o el inciso E, donde no hay absolutamente captación gamagráfica, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en la tiroiditis. Bien, ¿cuál es el tratamiento del hipertiroidismo? ¿No? Al igual como hemos hecho una división más o menos, ¿no? de las enfermedades que producen el hipertiroidismo, vamos a hacer una división igual en su tratamiento. Antes de hablar básicamente del tratamiento propio de cada patología, vamos a hablar un poquito acerca de los antitiroideos, ¿no? Los antitiroideos, los más conocidos, el propiltiuracilo y el metamizol, por ejemplo, ¿no? Tienen la función de la conversión periférica de las hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, de esta manera producen una inhibición, ¿no? En la conversión y por lo tanto una limitación en la acción de las hormonas tiroideas. Propiamente el propiltiuracilo, ¿no? Es el fármaco que se usa con mayor frecuencia, ¿no? Es un antitiroideo que además pues, bloquea la conversión periférica de T4 en T3, ¿no? Y te había indicado que la T3 es la forma activa de las hormonas tiroideas. Vamos a hablar acerca del tratamiento de la enfermedad de Graves, ¿no? Vamos a usar evidentemente antitiroideos y en algunos casos la radiación o el yodo 131, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo principal es, primero, no tener circulando la forma activa de las hormonas tiroideas, en este caso T3, ¿no? O, como otra opción, ¿no? Eliminar, ¿no? Algunas células que producen pues, esta T3, ¿no? Entonces, tenemos dos opciones: administrar antitiroideos y administrar yodo 131. ¿Qué es lo que hacemos primero? Normalmente se da un ciclo de antitiroideos, ¿no? Antitiroideos con el control de la TSH. Después se observa cómo está la sintomatología y el control de la TSH. Si estos se normalizan y el paciente disminuye la sintomatología, continuamos con otro ciclo de antitiroideos. Por el contrario, si la sintomatología no ha bajado y la TSH sigue también anormal, entonces, y no han funcionado los ciclos de antitiroideos, como otra alternativa tenemos la aplicación o la administración del yodo 131, ¿no? Y en algunos casos en los cuales estas dos intervenciones no hayan funcionado, como única alternativa tenemos la cirugía, la tiroidectomía. ¿Qué otros fármacos nos van a ayudar como coadyuvantes, ¿no? Podemos usar los betabloqueantes, en específico el propanolol,
que son útiles en el tratamiento coadyuvante del hipertiroidismo porque disminuyen la sintomatología adrenérgica, es decir, las palpitaciones, la sudoración, ¿no? Incluso la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, por esos efectos, ¿no? Los betabloqueantes nos sirven como fármacos adyuvantes en el tratamiento del hipertiroidismo, en este caso de la enfermedad de Graves. Entonces, recuerda, enfermedad de Graves, uso primero antitiroideos, puede decir propiltiuracil, ¿no? Después de unos ciclos de antitiroideos, evalúo al paciente, si está bien, continúo con antitiroideos. Si después de estos 2 ciclos el paciente sigue presentando mucha sintomatología y la TSH no está normal, puedo tener una opción de aplicar el yodo 131, ¿no? Y finalmente, si no funciona ninguna de estas 2 alternativas, cirugía, ¿no? Y como fármaco coadyuvante utilizamos propanolol. El tratamiento del bocio multinodular hiperfuncionante ha indicado que este bocio se presenta sobre todo en personas ancianas, ¿no? De edades superiores. Entonces, el tratamiento de entrada es la aplicación del yodo radioactivo o yodo 131, ¿no? Obviamente, si yo al hacer un bocio y al evaluar al paciente, si este bocio me presenta clínica compresiva, ya sea disfagia, disnea, ¿no? O disfonía en algunos casos, pues el tratamiento será de elección la cirugía. Bien, aquí tienes una imagen, ¿no? En la cual ves un flujograma, ¿no? De más o menos cuál es la actuación que se debe hacer frente a un paciente hipertiroideo. Muchos usan el sinónimo de tirotoxicosis como hipertiroidismo. Sin embargo, la tirotoxicosis pues, se aplica más a una crisis, ¿no? hipertiroidea. Sin embargo, también algunos libros y algunos autores usan como sinónimo de hipertiroidismo la tirotoxicosis. Entonces, aquí al hablar de valoración de tirotoxicosis, te está hablando de la valoración del hipertiroidismo. ¿Qué es lo que hacemos como primera instancia? Como te había indicado, el método que se usa con más frecuencia y lo que se debe hacer, ¿no? En primera instancia y el que nos va a ser más útil en el diagnóstico es la valoración y la cuantificación de la TSH, ¿no? Entonces mido mi TSH y mi T4 libre. ¿Qué es lo que pasa? Si tengo mi TSH baja, ¿no? y mi T4 libre alta, estoy frente a una tirotoxicosis o un hipertiroidismo primario, ¿no? ¿Cuál era la causa más frecuente de hipertiroidismo primario? La enfermedad de Graves. Entonces veo, ¿hay características de enfermedad de Graves? O sea, ¿cuáles eran? Si hay bocio, si hay oftalmopatía tiroidea, ¿no? Etcétera. Si veo esa sintomatología, pues sí, estoy frente a una enfermedad de Graves. Puedo solicitar algunos anticuerpos, antitiroglobulina, antitiroperoxidasa, pero el más específico, el antirreceptor de TSH o el TCI, ¿no? Entonces, con todo esto confirmo, pues sí, ¿no? Entonces estaré frente a una enfermedad de Graves. Si no hay características de enfermedad de Graves, es decir, no hay oftalmopatía o los anticuerpos se presentan en forma negativa, puedo pensar en 2 cosas, un bocio multinodular o un adenoma tóxico. ¿Qué es lo que hago para esto? Realizo pues una gammagrafía. En este paso puedo hacer una gammagrafía, ¿no? Y la gammagrafía pues me va a ayudar a diferenciar, ¿no? Si es entre un bocio multinodular o es solamente un adenoma tóxico. Por el contrario, ¿no? Si tengo mi TSH baja, ¿no? y mi T3-4 está normal, puede encontrarme ante un hipertiroidismo subclínico. Entonces, ¿qué hago? Cuantifico mi T3. Mi T3 libre está elevada. Bueno, pues, evidentemente estoy frente a un hipertiroidismo. Pero si mi T3 y mi T4 también están normales, estoy frente a un hipertiroidismo subclínico, ¿no? TSH baja con T3
y T4 normales, ¿no? Y nos procede a una vigilancia generalmente, ¿no? ¿Qué pasa si mi TSH está normal o elevada? Y también mi T4 y T3 están elevadas. Estoy frente a un hipertiroidismo secundario, probablemente frente a un adenoma hipofisario secretor de TSH, ¿no? Entonces, ese es más o menos el flujograma que tienes que realizar frente a una sospecha de hipertiroidismo. La crisis o tormenta tiroidea, que como te había indicado, muchos hablan de tirotoxicosis específicamente a esta entidad, ¿no? Entonces, si en el hipotiroidismo teníamos como emergencia el coma, el mixedematoso, ¿no? En el hipertiroidismo como emergencia tendremos a la crisis o la tormenta tiroidea. ¿Y qué es esto? Es la exacerbación de un hipertiroidismo que puede poner evidentemente en peligro la vida del paciente. ¿Cómo se produce? Pues generalmente un paciente hipertiroideo, ¿no? Que se está sometido a alguna cirugía y que no ha sido muy bien controlada, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál es la clínica? Una fiebre bastante alta, el paciente puede tener delirios, puede presentar convulsiones, una taquicardia bastante alta, ¿no? Se puede producir incluso una hipotensión, en algunos casos llegar incluso al coma, por lo tanto sí es una emergencia. Como te había indicado, está desencadenado por enfermedades agudas y por unas cirugías, ¿no? Especialmente cirugía tiroidea. ¿Cuál es el tratamiento? Pues vamos a administrar grandes dosis de antitiroideos, ¿no? Propiltiuracilo podemos administrar. En algunos casos se ha llegado a administrar contrastes yodados, ¿no? Pero actualmente grandes dosis de antitiroideos y también dexametasona en dosis altas, ¿no? Ese es el tratamiento y obviamente el tratamiento de soporte que pueda necesitar el paciente, ¿no? Entonces eso es en lo que se refiere a la crisis o tormenta tiroidea. Vamos a hablar como último punto de la patología de la tiroides, del cáncer de tiroides. Antes de hablar del cáncer de tiroides, pues tú tendrías que aprender un poco acerca del manejo del nódulo tiroideo. Pero el nódulo tiroideo está dentro del temario de cirugía, así que te recomiendo que vayas, ¿no? A las videoclases de cirugía o al manual de cirugía, ¿no? Y ahí veas un poco acerca del manejo del nódulo tiroideo. Vamos a ir entonces de inmediato con el cáncer de tiroides. Ahí en la imagen pues ves una imagen histológica, ¿no? de la tiroides, en la cual vemos un coloide que está aquí al centro y alrededor vemos varias células, ¿no? Te estoy señalando. Esas células se llaman células foliculares, las que están alrededor de mi coloide. Fuera de esas células, entre un coloide y otro, también ubicamos otro tipo de células. Estas células se llaman células parafoliculares, ¿no? Esta histología básica es para que aprendas básicamente, ¿no? cuáles son los tipos de cáncer de tiroides que puede haber. Entonces, habrá tumores del epitelio folicular, ¿no? que están en relación con esas células foliculares, y habrá tumores que están en relación con el epitelio parafolicular, ¿no? que están en relación con esas células que están fuera del coloide, con esas células parafoliculares. Entonces, los tumores del epitelio folicular los vamos a clasificar en diferenciados e indiferenciados. Los diferenciados tenemos dos, el carcinoma papilar y el carcinoma folicular. Y el indiferenciado, el carcinoma anaplásico. Por su contraparte, los carcinomas derivados de las células parafoliculares tenemos como principal representante al carcinoma medular de tiroides. Bien, entonces el cáncer de tiroides, como te he indicado, tenemos los derivados de las células foliculares y derivados de las células parafoliculares. Dentro de las células foliculares tenemos dos tipos, ¿no? Los diferenciados, papilar y folicular. Indiferenciado, el anaplásico,
Entonces vamos a ver algunas características básicas de este tipo de cánceres, ¿no? El carcinoma papilar, pues es el tipo más frecuente y es el de mejor pronóstico. Quédate con eso, ¿no? El papilar es el más frecuente y es el de mejor pronóstico. Tiene una diseminación por ganglios, ¿no? Y tiene un marcador que es la tiroglobulina. Por contraparte, el carcinoma folicular, que también es un carcinoma diferenciado, no es más frecuente, pero en personas de edades avanzadas, ¿no? Es un poco difícil su diagnóstico porque histológicamente se debe demostrar la invasión de la cápsula, ¿no? Porque estas células foliculares se parecen a las células foliculares normales de la tiroides, ¿no? Otra característica es que, a diferencia del papilar, este folicular se propaga rápidamente, ¿no? Tiene un peor pronóstico que el papilar. Sin embargo, el de peor pronóstico en general es el carcinoma anaplásico. Este es el de peor pronóstico. Hablar un poquito del carcinoma medular. El carcinoma medular es derivado de las células parafoliculares, ¿no? Por eso lo tienes en otro color, en un color amarillo. Como te indico, tiene su origen en las células parafoliculares C, ¿no? Estas que producen calcitonina. Por lo tanto, el marcador de este cáncer de tiroides va a ser la calcitonina. Y puede presentarse en dos formas, una esporádica o otra familiar, que está en relación con las neoplasias endocrinas múltiples.